Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hacer entonces un repaso. Como es un repaso, es una síntesis, lo voy a hacer con un planeta, con una casa y un signo, pero es para que aquellos que van iniciando la astrología entiendan cómo sumar lo que es casa. Recuerden que tenemos las 4 matrices. La primera matriz es la matriz de las casas. Desde acá mismo yo ya podría leer, interpretar una carta. Luego tenemos la matriz de los signos y luego tenemos la matriz de los planetas, ¿cierto? Entonces, obviamente para interpretar lo que voy a necesitar es la unión de 2 matrices como son casas y signos. Una casa por sí misma sin signo no se puede interpretar. Y vamos a hacer una síntesis entonces en este sentido, recordando, la casa es el sector, en particular es un sector determinado, nos habla de un escenario de la vida determinado. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Si consideramos que este es el teatro de la vida, la casa 1 representaría al actor en sí, al protagonista. Nos diría entonces cómo es ese carácter del protagonista, cómo lo vemos, cómo se presenta ante el público, con su talla, con su fisonomía, con su actitud, con su vestimenta. En la casa 2, el sector de las finanzas, los tesoros, los bienes acumulados de esa persona, por ejemplo. En la casa 3 veríamos su relación, su entorno, su vecindario, sus hermanos, sus vecinos y cómo se relaciona con ellos dependiendo de qué planeta y cómo esté aspectado caiga en este sector. En la casa 4 vamos a ver todo lo que tiene que ver en relación a su casa, la casa de origen, donde se formó, cómo era el barrio, cómo luce esa casa, cómo son su hogar, sus orígenes, su familia. Luego tenemos la casa 5 que nos va a contar cómo se divierte la persona, cuáles son sus hobbies, cómo es su aspecto creativo en la vida, y habla de amores, habla del enamoramiento y habla de los hijos también. Los hijos, para aquellos que no tienen hijos, van a ser sus obras, por eso hablamos del sector creativo del mapa. Luego tenemos la casa 6 que nos va a hablar del servicio que da a espera de una recompensa. Acá no hacemos nada a modo caritativo, que sería la casa de enfrente, sino que acá hacemos todo por un intercambio, una recompensa, como es el sueldo, el salario. Y también describe la salud o la carencia de salud, la vitalidad o la falta de vitalidad y los órganos que pueden sufrir en situaciones sobre todo de ART también, esas enfermedades que nos vienen por ámbitos laborales, esas malas posturas, las tensiones, los accidentes de trabajo, por ejemplo, ¿no? En la casa 7, como sabemos, vemos a la pareja, todas las parejas que formamos, tanto las matrimoniales como las sociales, como las asociaciones en cuanto a la profesión. Cómo nos relacionamos, qué tipo de personas atraemos, cómo nos vinculamos con esas personas, qué podemos esperar de esos vínculos, etcétera. La casa 8 ya saben que es la casa de la herencia en todas las formas y sentidos, es la casa de los traumas y complejos, es la casa del dinero que recibo a partir de estos vínculos y sociedades, es la casa de la muerte, de la transformación de la persona, de los cambios. Una casa muy significativa e importante. Lo que aparezca acá nos va a decir cuáles son los factores de riesgo para la persona que lo pueden llevar a la muerte, dónde, en qué lugar, en qué hábitat, en qué condiciones, pero también la herencia que puede recibir o los cobros extras, como por ejemplo los seguros y todos los beneficios que vienen a través de algún reclamo judicial posiblemente. La casa 9, como ya saben, es la casa de la expansión y el crecimiento. Entonces, ¿de qué manera la persona puede o elige expandir su conciencia? Si es a partir de los viajes, el conocer, a partir de los estudios superiores, a partir de la vocación y la profesión que sigue esa vocación, a partir del relacionarse con un tipo de personajes, como por ejemplo la familia política.
los hermanos de la pareja, etcétera. La casa 10 señala las metas de la vida de esa persona, hacia dónde quiere llegar y cómo lo hará, si es que lo hará, cuáles son los antecedentes, cuál es su autoridad en la vida social, cuál es el lugar que busca ocupar en el mundo, cuál es la figura de autoridad para él que representa el mando, y luego cómo sería él en esa relación de mando y de poder. Habla también de las situaciones sociales. La casa 11 habla de sus anhelos, de sus deseos, de sus amistades, del círculo de pertenencia, si lo va a beneficiar o no y cómo son esas amistades y cómo irán mutando en el tiempo a partir de los tránsitos. Luego también vemos la casa 12, que ya saben que es una casa muy kármica, nos habla de todo tipo de deudas. Entonces esta es la casa de la humildad y el servicio. Si no, nos sentimos aprisionados, limitados, y esa reclusión que nos lleva a la casa 12 es justamente para conectar con el interior antes que con tanto exterior que buscan el resto de las casas. Por eso decimos que es la casa del inconsciente, la casa de la plegaria, de la oración, también del servicio sublimado, de la compasión, del espíritu solidario, etcétera, etcétera. Entonces hicimos un repaso por las casas, pero básicamente entender que cada casa es un escenario de vida. Y cómo me voy a comportar en ese escenario, cuál es la herencia que traigo para esas pautas y conductas, lo dicen el resto de los actores, como son los signos por un lado, que es la herencia que traigo a nivel psicológico, y de los modos y las actitudes, las formas, y luego los planetas que van a ser, como decimos, los grandes protagonistas. Muestran los acontecimientos, su naturaleza. Y como decíamos, los signos van a indicar las circunstancias de esos acontecimientos. Y por último tenemos la matriz de los aspectos. Ya saben que aspectar significa mirar, entonces dos planetas en aspecto son dos planetas que se miran. Luego el tipo de aspecto nos dirá cómo se miran, si se miran amigablemente o no. Y los roles que juegan las personas que intervienen en esos aspectos, recordando que los planetas hablan de órganos y de personas, ¿no? Órganos, no solo los órganos físicos, sino también los órganos como cualidades de acción, como instrumentos. Entonces, si vamos a un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos a Júpiter, que como muchos sabrán es el gran benéfico, y supongamos que tenemos a Júpiter en Tauro en la casa 2. La naturaleza benéfica del planeta siempre va a anunciar mejorías, éxitos, ganancias. Con Júpiter van a ser considerables, un aumento del patrimonio, un aumento del bienestar, de la vida cómoda. Y el signo nos va a informar cómo lo hace, ¿no? No es lo mismo Júpiter en Aries, que esta suerte va a depender de las mismas iniciativas del sujeto, muchas veces de un modo aventurado, arriesgado por la naturaleza propia del signo Aries. Va a depender mucho entonces de sus iniciativas y de su coraje y valor para ganarse la vida. No es lo mismo en Tauro, como lo tenemos aquí, que habla de éxitos a través de las transacciones bancarias. Tauro es el signo que rige la economía, entonces este es un aspecto muy afortunado, sobre todo si recibe buenos aspectos del regente de Tauro, que es Venus. Ahí va a ser la buena fortuna del Señor. Se dice que este aspecto es de los que heredan de las personas que han trabajado grandes fortunas y son los encargados de gastarlos. Luego, si aparece en Géminis, por ejemplo, va a depender de la casa, pero básicamente las ganancias van a provenir de todo lo que tiene que ver el ámbito de los papeles y las transacciones comerciales y estudios, la naturaleza propia de Géminis. Luego, si está en Cáncer, nos va a hablar de una fortuna que puede provenir de los padres. Acá aparece la famosa herencia. Sobre todo si aparece en este ámbito, en la casa 2 o en la casa 4, nos va a hablar del bienestar en el ámbito de la familia, pero si aparece en la casa segunda nos va a hablar de esta famosa herencia que viene del ámbito de la familia, sobre todo de bienes y propiedades o del negocio de la familia que sigue produciendo riqueza. Del mismo modo, si aparece en Leo, nos va a hablar de ganancias espectaculares. El mismo signo regido por el Sol es un signo muy importante, le da luz, ilumina al planeta que cae aquí. Entonces son dos posiciones afortunadas, porque otra cosa es cuando además
son análogos en energías, como es Júpiter, fuego sobre fuego, da mucha disposición, ¿no?, a brillar, a las especulaciones. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, cae en un signo que es bastante traumático, como es Escorpio? En el ámbito de la casa 2 especialmente. Esto más que nada, ya saben que Escorpio, como dijimos, analogía de Plutón y de casa 8, tiene que ver con muertes. Entonces acá muchas veces proviene de temas que tienen que ver con muertes, tanto herencias, legados, como por ejemplo administrar un cementerio, o profesiones como la tanatología, que tiene que ver con muertos, o con detectives, ocultismo y todas esas esencias análogas al signo, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, Júpiter recibe, vamos a añadir, no era aquí, vamos a añadir otro planeta que no es tan amigable como Marte, y vamos a ver qué pasa si reciben aspectos como en este caso que tenemos una cuadratura. Aquí se dibuja la cuadratura. Entonces, ¿qué pasa con la suerte financiera? O bien proviene, si sobre todo Marte está en el ámbito de la profesión, de profesiones muy aventuradas, de correr riesgos y especulaciones, o bien este aspecto no favorece, ¿no? Por un lado, Marte es una energía audaz y rápida, entonces las ganancias o las oportunidades van a tener que ver con ese tipo también, pero la tensión básicamente que se presenta por signos fijos en este caso también da una disposición a gastar, muchas veces por temas de la profesión, la imagen pública, social, etcétera, o a partir de Júpiter para aparentar, que ese es el riesgo y el peligro de Júpiter. Entonces acá pueden venir muchos gastos a través de inversiones o de especulaciones riesgosas que al final no nos dan la fortuna que esperábamos. Otra cosa también, si el aspecto que envía, por ejemplo, es de otro planeta que es bastante difícil de leer y bastante infortunado, en este caso lo podemos poner en una oposición, como es el caso, la oposición Júpiter-Urano, nos habla de todo lo que tiene que ver repentino, excepcional. Una palabra que caracteriza a Urano es lo excepcional, lo novedoso, lo excéntrico, lo original. Son como esos golpes de suerte inesperados, pero cuidado cuando es una tensión, ¿no? Porque tan rápido llega, tan rápido se va, y a lo mejor también acá estoy especulando demasiado, ¿cierto? Entonces, siempre las tensiones, cuadraturas, oposiciones en especial, nos advierten de no seguir especulando en la misma dirección, porque quizás haya sido un golpe de suerte, ¿no? Sobre todo como en este caso, que Urano rige la casa 2 y está en el ámbito de la profesión, del trabajo. Entonces este es un golpe de suerte que puede venir también a través de algunas personas, como los mecenas, los protectores, por hallarse Júpiter en la casa 11, a través de viajes con amigos, o temas que tienen que ver con la tecnología, etcétera, ¿no? Pero no nos garantiza la continuidad, por eso vamos a prestarle atención. Bueno, espero que les haya gustado este mínimo repaso, que es ver cómo se unen las matrices, como en este caso unir la cualidad de un planeta con el signo. Entonces, como hicimos el repaso en Tauro, Tauro tiene que ver con la fortuna, y cuando Júpiter cae en él es un benéfico mayor, como se dice en la astrología clásica, muchas veces beneficia, y en especial cuando está bien aspectado por el regente del signo. En este caso, por ejemplo, si fuera esta la situación, acá el golpe inesperado puede venir por algún tema, trámite administrativo, sucesión, burocracia, o por viajes escritos, etcétera. Acá el planeta dominante sería Júpiter por hallarse en su signo, pero la oposición hace que la situación dependa de otros, ¿no? Como por ejemplo, Urano en este caso rige la casa del hogar y la familia, entonces por eso decía el tema de los legados y sucesiones, ¿cierto? Y un golpe inesperado, algo que sale repentinamente y que beneficia a la persona para hacer nuevo tipo de inversiones.
En cambio, como en Tauro, como estaba, deberíamos ver qué pasa con Venus, sobre todo, porque si bien siempre favorece, Júpiter siempre favorece, eso no lo tengan en duda. Si por ejemplo acá tenemos, voy a avanzar, para formar un aspecto de tensión, esto es lo que estoy buscando provocar, un aspecto de tensión, y lo logro estando aquí Venus, ¿cierto? Entonces acá aparece la cuadratura, voy a bajarla ahora para que me cuadre en la casa 2, entonces fíjense, ¿no? Acá está bien aspectado por Urano, en este caso todo lo que tiene que ver con el trabajo, la creatividad más que trabajo, las inversiones y la creatividad, y fíjense que acá aparece la tensión, la cuadratura con Venus, que no era la situación exactamente la que quería. Voy a modificar esto. Porque lo quiero de otra manera. Miren qué bonito este aspecto. Este sería un aspecto interesante de los dos benéficos, rigiendo si por ejemplo estuvieran en la casa segunda. Esto sería una situación muy afortunada, sobre todo por o para la profesión. En este caso el que domina es Venus, por ser el regente de la casa. Y otra vez estamos hablando del negocio personal o de temas de posiblemente bienes, inversiones, etcétera, por cuanto Júpiter también rige la casa cuarta, ¿no? Entonces es una persona que además se dedica a todo lo que tiene que ver o bien trabajar desde la casa o bien a través de promoción de viajes, por ejemplo, como el turismo. Con la pareja podría indicar Venus la situación. Este es un aspecto muy interesante, ¿no? Acá tenemos planetas que son dominantes, como Venus en Libra, en la casa segunda, que tiene la analogía Venus, y luego tenemos a Marte, también dominante en la astrología clásica, por cuanto se halla en su signo, que es Escorpio, ¿no? Entonces aprovechar estas cualidades para generar beneficios. Y la casa regida por Urano es la casa sexta, corrige la casa quinta de la creatividad y las inversiones y la especulación y el trabajo. Entonces a partir de todos estos recursos es donde la persona se puede beneficiar. Fíjense que además acá estaría sucediendo el gran trígono de aire, y esto es lo que deberíamos estar aprovechando para la profesión. Bueno, espero que les haya gustado, y la idea era conectar entonces el planeta, que es el órgano de función y va a representar un tipo de personas, como decíamos, con Venus a la pareja o el socio, y Júpiter puede hablar tanto de familiares en este caso como de extranjeros por otro, y cómo dignifica el rol. Acá sumaríamos entonces a Libra, que tiene también el componente de representaciones. Ya saben que Libra son los grandes representantes diplomáticos. Acá sería interesante representar, por ejemplo, a figuras deportivas para generar ingresos, y Libra en este caso nos va a dar el aspecto de la moda, de la estética, de la diplomacia, de las sociedades, de las relaciones y de todo lo que tiene que ver con arte, belleza. Entonces, si la persona también se dedica mucho al ámbito de lo estético, pero en este caso, por Urano, diríamos también todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces acá podemos hacer venta, compra-venta, por Géminis, que habla de comercio, compra-venta de producto tecnológico, de cosas avanzadas, modernas, etcétera, etcétera. Y para eso seguramente la persona se moverá mucho, tendrá mucho contacto, hará muchos viajes, y donde le vamos a prestar atención a eso, al tema de la salud, ¿cierto? Que no repercuta tanta energía en el ámbito de la salud. Ahora sí, me despido. El próximo capítulo va a ser ¿qué pasa con las casas vacías?